por donde lo dejamos. Notas musicales del pentagrama. Pues ahora os voy a enseñar otra forma que de hecho veréis mucho. Si vais a buscar cualquier canción comercial y sacáis un poco los acordes, pues os viene en cifrado americano. Entonces voy a enseñar cómo, digamos, ir de un cifrado al otro y cómo podemos leer en cifrado americano, que es simplemente con las letras. Y luego diré un poco que más que americano viene un poquito de la antigua Grecia. Pero bueno, os voy a enseñar primero. Vamos a poner y cambiar de pantalla, ¿vale? Ya estáis viendo. Básicamente, ¿qué tenemos que entender? Bueno, como digo, aunque ahora se llama cifrado americano, esto viene de la antigua Grecia, que lo que hicieron en ese caso, ellos tenían instrumentos, generalmente de cuerda, en los cuales tensaban en los extremos y al tocar o al tirar de la cuerda había diferentes sonidos. Entonces, lo que hicieron fue algo bastante sencillo. Por aquella época, pues no todo el mundo podía leer. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si ellos querían tocar una misma canción en dos lugares diferentes, necesitaban identificar cada uno de los sonidos para cuando ellos le dijeran a el que iba a tocar, oye, yo quiero que me toques esta nota y esta nota. Pues esas notas, para que hubiera un entendimiento entre ambos, pues tenían que ponerle una etiqueta o un nombre. Entonces, lo hicieron de la forma, la verdad, más sencilla posible. Fueron cogiendo sonidos y le fueron asignando letras del abecedario. De tal manera que, primer sonido, la letra A, segundo sonido, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Entonces, como veis aquí en la pantalla, la letra A corresponde a la nota La que escribimos en el pentagrama. Y si vamos de ahí en hacia adelante con el orden de las notas, que era Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y repetía, pues tenemos aquí el orden de las notas. Una vez que nosotros sabemos que la letra A corresponde a la nota La, podemos seguir contando. La A corresponde a la B corresponde a la nota Si, la C corresponde a la nota Do, la D la nota Re, la letra E a la nota Mi, el F al Fa, ese no es muy difícil de intuir, y la G el Sol. ¿Vale? Recordad que cuando vimos la clave de Sol, vimos que la clave de Sol tiene una forma un poco de G, ¿vale? Pues no es por casualidad. Entonces ya tenéis una forma de leer cualquier canción que os dé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este cifrado, tanto los acordes, que son un grupo de notas que se tocan a la vez, como que tiene una determinada orden, pero bueno, lo veremos. Es un grupo de notas. Un acorde es un grupo de notas, se toca simultáneamente. Y luego, por otro lado, tenemos las notas de por sí, el Do, el Re, el Mi, cada una por su lado, pues se cifran o se identifican con la misma letra. Entonces es más difícil saber o intuir si estamos hablando de un acorde o de una melodía que tiene distintas notas. Por lo general, pues intuimos que va a ser, o se refieren, en este caso si buscáis cualquier canción, se refieren a acordes, ¿vale? Y pues nada, simplemente es una notación que es mucho más sencilla que un pentagrama, porque veis que no hace falta líneas, espacios, clave, no hace falta nada, que lo único que hace es asignar cada sonido a una letra del abecedario, simplemente. Luego, ¿qué veréis que tiene que saber más adelante? Bueno, pues que si es un acorde o se refiere una letra de estas a un acorde, pues hay distintos tipos de acordes, ¿vale? Veremos que hay acordes mayores, hay acordes menores, hay acordes disminuidos, acordes, etc. Pues veremos que en este caso, cuando tenemos un acorde mayor, pues imaginaros que tenemos la letra A. Pues eso quiere decir que tenemos el acorde La mayor, ¿vale? Cuando no va acompañado de nada más, el acorde que tenemos es el nombre de la nota mayor. Y luego veremos que si tenemos un acorde menor, que tiene unas características diferentes, pues va acompañado al lado de la letra de una M minúscula. Simplemente, ¿vale? Eso es para diferenciar acordes mayores de acordes menores. Si no tiene nada y solo tienes la letra, es un acorde mayor, que tiene unas características. Y si tiene una letra y una M minúscula, pues es un acorde menor y tiene otras características, simplemente. Entonces, bueno, en este vídeo ya os digo, el objetivo es eso, que aprendáis que cada una de las letras corresponde a una nota y a un acorde. Simplemente, ¿vale? Entonces nada, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me podéis escribir y yo respondo rápidamente. Y ya hasta aquí tenéis
tanto notas con pentagrama con notas en el cifrado americano o con letras. O sea, ya podéis leer cualquier nota en cualquier pentagrama y cualquier acorde en el cifrado americano, ¿vale? Tanto mayores como menores. Luego veremos que hay más, disminuido y demás, pero esos son los menos, ¿vale? Digamos, el grosso modo, la gran cantidad son acordes mayores y acordes menores, que es los que vamos a tocar. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís, es muy sencillito, pero bueno, cualquier duda, o a lo mejor no me he explicado bien en alguna cosa, me lo recordáis por el grupo, por donde haga falta, y yo lo vuelvo a repetir, ¿vale? Y lo intento explicar mejor. Así que nada, darle mucha caña y nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos.